Jorge Jardines, que nos va a hablar de transformación de equipos. Basados en DevOps y Data en Ops de 0 a 0,1 es su aproximación de cómo lo están haciendo en su empresa. Y bueno, espero que aprendamos todos mucho con él y sin más os dejo con él. Gracias. Esto no funciona, así que me lo voy a saltar. Voy a usar esto aquí. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a hablarles un poco, como decía Curro antes, más bien una charla orientada a filosofía y a cultura, más que a herramientas, y a una experiencia que vivimos hace cerca de un año en la empresa donde trabajo. Ya dejó de funcionar esto. Vale. Bueno, yo soy Jorge, ahora mismo soy Team Lead en TrustYou, que os explicaré qué hacemos en TrustYou. Y bueno, aquí me podéis contactar. Vivo en Madrid, soy cubano y me dedico a esto porque es lo que me da para vivir, pero me gustaría dedicarme al baile, más bien. Estoy aquí por suerte. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué había en TrustYou cuando empezamos a pensar en el proyecto este, qué hicimos a partir de ahí y cómo fuimos transformando lo que había. Y luego, bueno, explicaré un poco qué resultados obtuvimos de eso en aquel entonces. Entonces, TrustYou. ¿Qué es TrustYou? Me gusta pensar en TrustYou cuando estamos viendo reviews o reseñas en una plataforma, lo aburrido que es tener que leerte tantas reseñas cuando vas a comprar un producto, cuando vas a reservar en un hotel o en un restaurante. Pues en TrustYou intentamos hacer esto de manera más transparente para nosotros, los clientes directos, y para las grandes compañías y empresas como Google, Kayak o grandes cadenas hoteleras. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco en un producto que está más bien en la parte analítica y de ahí viene un poco el tema del Big Data asociado con esta charla. Este es el producto del que quiero hablarles, que se llama MetaReview. Y resumiéndolo así muy en síntesis, MetaReview es un summary de todas las reviews para un hotel que podemos encontrar en diferentes plataformas. Nosotros lo sintetizamos, cocinamos un poco y analizamos semánticamente todas esas reseñas y les damos una imagen un poco en general de lo que piensan todos los viajeros sobre un hotel. Está muy enfocado en hoteles, que son nuestros principales clientes, y en grandes plataformas. Es decir, no sé cuántos de aquí ya habéis reservado sus vacaciones de verano. Es decir, en Madrid estamos un poco estresados, ya tenemos reservado hasta 2021 las vacaciones. Pero bueno, imagino que aquí vais un poco más tranquilos, pero a lo mejor ya estáis pensando en las vacaciones de verano. ¿Qué es lo que normalmente hacéis? Pues vais a Google, buscáis un hotel en el sitio donde vais. Normalmente estaréis mirando ahora con toda esta situación, estaréis mirando China, supuestamente, que es donde queremos ir seguramente. Y os ponéis a leer reviews de varios hoteles. Súper aburrido, súper trabajoso. Pues bueno, esta plataforma ayuda, por un lado, a que nosotros no tengamos que hacer eso, y por otro lado, a que esos hoteles o esas grandes cadenas de hoteles pues entiendan cómo funciona su negocio, entiendan en qué áreas son fuertes, en qué ciudades son fuertes, qué tienen que mejorar, comparar con la competencia, porque a partir de todas estas reseñas nosotros les damos información muy valiosa para ellos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo Google usa nuestros datos es cuando buscáis este hotel que es en donde estoy, pues esto es lo que nos dice. Y todos estos datos vienen del producto este que les voy a contar hoy. Bueno, no les voy a contar sobre este producto, sino más bien les voy a contar cómo evolucionamos hacia otra vertical este producto.
y qué era lo que había en ese momento. Entonces, este es el producto y esto es todo lo que procesamos. Estos datos sí son de, a lo mejor, de un par de semanas. Esto es todo lo que procesamos en esta ETL, que es una ETL al final. Es decir, alrededor de 660 millones de reviews para 720.000 hoteles en 35 idiomas y a partir de ello tenemos lo que llamamos las meta-reviews, alrededor de 15 millones a día de hoy, 420.000 por idioma. Así luce, no he podido ponerlo en una sola imagen, así luce todo el ETL que tenemos, todo este data pipeline y estamos hablando de un proceso que tarda unos 5 días en correr. Estamos hablando de un producto que a lo mejor tiene 6 a 8 años. Entonces, os podéis imaginar, los que lleven mucho tiempo en el sector, normalmente lo que pasa con este tipo de productos, cuando te vas al código, cuando te vas a cómo se trabaja sobre ese producto, estaréis imaginando ese legacy, estaréis imaginando esa falta de ciertas buenas prácticas que puedes notar simplemente empezando a trabajar ahí. No hubo sorpresas, fue lo que me encontré cuando llegué a trabajar en este equipo. Es decir, teníamos un proceso que estaba bastante roto a lo que nos gustaría tener. Es decir, hacíamos daily, sí, hacíamos daily, pero nos juntábamos 2 equipos a hacer la daily y cuando hablaba un equipo, la gente del otro equipo no tenía ni idea de lo que estaban hablando y viceversa. Teníamos demos cada 2 semanas donde solo se hablaba de las cosas técnicas que se hacían. 0 negocio, 0 conocimiento de qué impacto en el mercado estábamos teniendo con lo que estábamos haciendo y todos los equipos que habían ahí eran técnicos. Toda la gente que había en esa sala eran técnicos, por tanto la conversación era puramente código. No teníamos iteraciones fijas, no había una visualización real del trabajo que se estaba haciendo. La definición de hecho variaba según a qué persona le preguntabas y, por supuesto, los tickets se movían a la columna de Don si el código estaba en master o si el código estaba en otro branch y yo creía que ya estaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que me encontré tickets en Jira que venían explícitamente diciendo cómo tenías que hacer lo que se quería hacer. Es decir, estábamos pagando a los ingenieros más caros del mundo, porque no les pagábamos para pensar, les pagábamos para que hicieran algo que ya nosotros habíamos pensado. El código, pues como les decía antes, muy difícil de configurar el entorno de desarrollo, muy difícil de entender lo que había, muy poca documentación. Jenkins, bueno, llegué y un producto que realmente no se estaba evolucionando activamente, pero sí que se estaba manteniendo activamente, se estaban corrigiendo bugs. Era increíble que hacía meses que no corría la build de integración. Y cuando te ibas al historia de cómics, había cómics de todos los días. Esto fue algo que me llamó la atención nada más entrar a este equipo. Vamos a ver qué pasó luego. Madre mía, la cobertura era poca, los hilos de conocimiento eran enormes, es decir, de todo ese gran pipeline que vieron al principio, había personas que conocían una parte, había personas que conocían otra parte, había partes de ese pipeline que las personas que lo habían hecho no estaban en la empresa, no estaba documentado, por tanto tenías que hacer ingeniería inversa un poco y adivinar si tenías que entrar en esa parte del código. Y los despliegues, bueno, totalmente manuales y ni siquiera los hacíamos nosotros. Ahora hablaré un poco más de eso, pero básicamente el despliegue era S6 al servidor, gpool y bueno, en el mejor de los casos hacía making tal. En otros casos pues tenías que hacer otras cosas. Pero básicamente era esto lo que había. ¿Quién hacía los despliegues? Pues nuestros compañeros de operaciones. Y exactamente como lo muestra esa imagen, era la sensación que te daba en trabajar en ese equipo. Es decir, operaciones hacía la magia de llevar lo que había en máster
a producción y tú no tenías ni idea ni te preocupabas de que eso estuviera bien. Pero a la vez operaciones tampoco tenía idea de qué estábamos haciendo en desarrollo, de qué problemas estábamos resolviendo. Es decir, no había esa comunicación fluida, no existía. Y por supuesto, si hacíamos el Git-Pull y el Make Install, pues no había ni versionado, ni empaquetado, el artefacto que hacías deploy en un lado no era el mismo que usabas en el otro, bueno, en fin, no había ni siquiera artefacto. Y otra cosa, bueno, que no somos muy conscientes, pero que para mí es un problema, es que el hecho de hacer un despliegue y el hecho de hacer una release, no había una diferencia entre esas dos cosas. Es decir, cada vez que hacías un deployment estabas haciendo una release nueva. Es decir, no podías estar constantemente haciendo deployment sin sacar nada a producción en la vida real. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia luego, pero eso pasaba en ese momento. El equipo que teníamos, bueno, éramos 6 personas, 2 ingenieros de software o ingenieros de datos, y depende cómo le gusta a cada cual, 2 científicos de datos y un product manager. Y luego vamos a hablar un poco más de qué pasó en ese equipo. Pero bueno, básicamente de estas 6 personas habían solamente 2 personas que llevaban más de año y medio en la empresa. El siguiente, que más tiempo llevaba en la empresa, llevaba 3 meses. Entonces el conocimiento que había en el código que hay y en todos los proyectos que hay detrás de este producto era muy bajo. ¿Qué hicimos? Y voy a ser muy breve aquí. Básicamente abrimos este mismo producto para otra vertical. Es decir, pensamos que por supuesto, si queréis ir a cenar y estás ya después que has reservado tus vacaciones en China, ¿no? Por supuesto nos vamos a ir todos a China ahora. Ya después que has reservado tu hotel, pues quieres saber dónde vas a comer. Pues bueno, pensamos que esto también era necesario. Teníamos un cliente muy grande que estaba interesado en esto, pero además estaba interesado en tener esto en un scope mucho más pequeño de lo que teníamos para hoteles. Entonces era la oportunidad ideal para validar de que esto se podía hacer para restaurantes, porque teníamos un scope muy reducido y un cliente que iba a pagar por ello y iba a validar la idea. Entonces, esto es lo que hay ahora mismo en producción. Es decir, spoiler, logramos hacerlo. Y esto es lo que estamos procesando igual, los datos son de hace 1 o 2 semanas. Es decir, tenemos ya 13 millones de reviews para casi 200.000 restaurantes en 2 idiomas. El cliente, como pudieron ver anteriormente, es japonés. Y bueno, procesamos en inglés y en japonés. Y obtenemos 136.000 alrededor de 136.000 meta reviews. Detrás de esto hay mucho trabajo. Es decir, estamos hablando de que tenemos que obtener todas esas reseñas, crawlearlas, analizar semánticamente todo. Es decir, no es exactamente lo mismo que había en hoteles. De hecho, no éramos capaces ni saber qué podíamos reusar de hoteles por esa falta de conocimiento que teníamos. Y luego hay muchas cosas que cambian entre cómo analizas semánticamente las reviews para restaurantes, qué significa que yo haga un rating de un restaurante con 3 o 4 estrellas en Japón o en Europa, que es muy diferente. Es decir, todas esas cosas tuvimos que aprenderlas haciendo análisis de datos y luego llevando ese análisis a una gran escala. Una cosa que no expliqué con hoteles es que esto se procesa en un clúster de Hadoop enorme, con otro legacy enorme, que está muy acoplado a cómo está hecho el código. Vamos a ver un poco qué hicimos en este caso y qué no pudimos hacer también, si me da tiempo a explicárselos. Y vamos como digo yo en Cuba, al pollo del arroz con pollo. Es decir, vamos a ver cómo hicimos para llegar hasta allí. Lo primero que hicimos fue plantearnos un proceso nuevo, un proceso de trabajo nuevo, porque no solamente queríamos, y es importante que desde management de la empresa también nos dieron la libertad de no solo hacer este MVP, sino de cambiar la forma en que se hacían las cosas. Y nos dieron libertad de poder cambiar todo esto. Entonces, lo
lo primero que hicimos fue tener iteraciones fijas. No lo llamo Scrum, pero digamos que cogimos algunas cosas de Scrum, cogimos algunas cosas de XP, cogimos otras cosas que queríamos probar y las pusimos ahí y empezamos a probar. Iteraciones fijas de 2 semanas. Las daily solamente de este equipo. Ya entendíamos lo que hablábamos. Ya eran cortas y funcionales. Y empezamos a invitar a las demos a gente de negocio. Empezamos a invitar a product managers. Empezamos a invitar a gente de ventas. Empezamos a invitar a gente de customer support. Y esto lo que hizo fue que esas demos, además de, si duraban 1 hora, pues empezaron de esa hora 40 minutos a estarse hablando en un lenguaje de negocio. En lo que nosotros hacíamos, intentar llevar eso a un lenguaje ubicuo que se entendiera en distintos departamentos. Y esto forzó a que estas 6 personas del equipo se plantearan que cada vez que iban a hacer un ticket, qué impacto tenía esto realmente en el mercado, en lo que estábamos haciendo. Y cómo explicar esto no solo a desarrolladores, sino fuera del departamento de desarrollo. Abrimos las puertas al feedback en general. Es decir, empezamos a crear retrospectivas, hacíamos encuestas cada un mes más o menos, encuestas donde evaluábamos si todo el trabajo que se estaba haciendo era según lo planeado, si teníamos trabajo fuera de lo que habíamos planeado, si la gente estaba satisfecha con el trabajo. Empezamos a evaluar un poco, más o menos, a tener un NPS, pero desde el punto de vista de satisfacción del equipo. Empezamos a tener one-on-ones, es decir, empezamos a crear un espacio para que la gente del equipo nos diera feedback si el proceso que nosotros mismos estábamos haciendo era bueno, qué podíamos probar y qué no deberíamos seguir haciendo. Esta es una historia muy buena porque me pasó que este product manager vino y se sentó conmigo, reservó como 2 horas una reunión y él lo que quería básicamente era definir cómo íbamos a hacer técnicamente este MVP. Recuerdo que la reunión no llegó ni a 1 hora, porque básicamente le dije, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Esto es lo que queremos hacer? Pues ya hemos terminado, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a definir según lo vamos haciendo. Lo va a definir el equipo, no lo voy a definir yo. Yo no tengo ni idea, y si la tuviera tampoco te lo iba a decir, porque lo que quería era que el equipo tomara responsabilidad, tomara ownership de lo que estaba haciendo, porque no lo tenía. Porque simplemente le llegaban los tickets con lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Yo quería que los tickets llegaran diciendo el qué se tiene que hacer y planteándonos un lenguaje y una estructura de negocio de cómo crear los tickets, pero basando ese qué en el lenguaje de negocio. Porque ellos tenían que entender qué impacto tenía y saber traducir eso a cómo hacerlo desde el punto de vista de código. Y otra cosa que cambiamos fue la definición de DOM, que la acordé primero con este Product Manager y luego nos sentamos con el equipo y definimos para nosotros qué era DOM. Y el único requisito que yo puse es que DOM significa que esté en producción y corriendo. No vale nada más. Y asociado a esto, pues lo primero que hicimos, recuerdo que el primer sprint que hicimos fue poner un Hello World de esto en producción. Es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Es decir, si tienes la oportunidad, crea tu pipeline de delivery, si puedes, y automatízalo desde el momento cero. Olvídate de lo que tienes que hacer. Pon un Hello World en el clúster de Hadoop, que lo haga Jenkins por ti, que lo ponga Jenkins por ti y que no haga nada. Y luego vamos a encontrar eso con la chicha que realmente necesitamos en el negocio. Estuvieron abiertos a probar esto, lo hicimos y funcionó. Es decir, ya a partir del segundo sprint, cada commit que llegaba al repositorio, corría una build. Si era en master, iba para staging automáticamente. No logramos quitar el git pull este que hacíamos en el servidor. ¿Lo hubiéramos querido quitar? Sí. De hecho, les digo que a día de hoy ya lo hemos quitado, pero en ese momento no lo podemos quitar. Pero lo automatizamos. Ya no había un ingeniero haciendo esto ni cometiendo errores allí.
no solo llegamos a stage, llegamos a producción. Y llegamos a producción no de manera de continuous deployment, pero sí que apretando un botón, Jenkins iba por ti a producción y hacía el despliegue. Y todo esto as code. Es decir, todo esto estaba versionado, todo esto estaba, en este caso usamos, bueno, Ansible, Jenkins File, porque de andar por casa, porque lo hicimos nosotros mismos. No teníamos esas skills de infraestructura dentro del equipo, pero la gente fue valiente y dijo, pues lo vamos a hacer. Y si un ingeniero de infraestructura mira el código Ansible que tenemos ahí, los playbooks de Ansible que tenemos ahí, pues le llorarán los ojos. Pero por lo menos ya está versionado, se puede evolucionar y lo hace por nosotros. Es decir, Jenkins hace por nosotros ese deploy. Aquí os voy a ir según me dé el tiempo, pero de todos modos quedan ahí las slides. Hay algunos tips que voy dando que tienen que ver con más o menos con lo que resume más o menos lo que les he dicho. No voy a entrar mucho en detalle de eso, pero bueno, más o menos estas son algunas de las cosas que tuvimos, que nos funcionaron y que yo les aconsejaría que tuvieran en cuenta si están en esta situación. Más relacionado con la parte de Big Data, pues evidentemente las Big Data Pipelines también se benefician de las buenas prácticas de Continuous Delivery. El acercamiento a entender qué pasa en operaciones, a ser sensible con que tu código no llega hasta allí, llega hasta producción, también aplica para Big Data y no solamente para aplicaciones web o otras cosas. Control de versiones. Es increíble que todavía a día de hoy llegues a un sitio y preguntes, ¿y esto dónde está? Y se está en mi ordenador. Es increíble. Sobre todo pasó con las partes de experimentos, las famosas notebooks de los data scientists, que tú decías, sí, pero esta información, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde me sacas esto? ¿Dónde está esto que yo lo pueda ver, que yo lo pueda evolucionar? Que venga otro data scientist mañana y pueda evolucionarlo. Pues no existía. Pues eso lo pusimos en práctica y creamos repositorios de experimentación, creamos repositorios para ciencia de datos para las notebooks. Pair programming. Es decir, llegamos al punto de que, y voy a ser breve aquí, esto lo probamos, funcionó, a la gente le gustó, no tiene por qué funcionar en todos los entornos, pero llegamos al punto de que había ingenieros de datos y científicos de datos trabajando juntos. Los científicos de datos trabajaban a lo mejor un 70% en ese prototipado, respondiendo a preguntas de Big Data, pero si estaba con un ingeniero de datos sentado al lado, que usaba el 30% a lo mejor de su tiempo para hacer cosas de Data Science, ese prototipo que salía de ahí era mucho más cercano a lo que teníamos que productizar luego para llevar a producción. Y viceversa, los científicos de datos empezaron a entender buenas prácticas de programación como, no sé, cuándo probar, qué no probar, cómo crear las funciones que ellos tenían que utilizar de manera que sean más evolucionables a producción. Tema de testing, y soy breve. Con que se lean este tweet os lleva ahí una idea. Es decir, esto me lo dijo una científica de datos. Si una científica de datos vino en un momento y estábamos haciendo pairing y le dije, ¿cómo hacemos esto? Me dijo, pues creamos primero un test. Si cuando llegas a ese nivel dices, algo está funcionando. Bueno, aquí los dejo un poco de tips sobre el tema de testing. Importante para el tema de data, no lo pruebes todo. Nunca vas a saber que funciona con todos los datos que posiblemente puedas tener en producción. Una cosa que no funciona a nosotros, no tiene por qué funcionar a todo el mundo, precondiciones y poscondiciones. Es decir, valida que el dato que te entra, ponle ciertas precondiciones, falla rápido, porque a veces es imposible que pruebes todos los casos de todos los datos que te pueden llegar ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de reviews en Internet. ¿Cuántas cosas que tú analizas semánticamente puedes tener en cuenta que pase ahí?
Entonces, falla rápido en producción y prueba algunas cosas, mete cobertura, pero no te vuelvas loco. Monitoring. Como os decía antes, no teníamos... Es decir, cuando fallaba este pipeline en producción, para que tengan una idea, lo que hacían los desarrolladores era entrar con SSH a servidor de producción, reiniciar y a ver si funciona. Falla de nuevo, reinicio y a ver si funciona. ¿Qué hicimos? Pues creamos un proceso para los incident reports, una cosa que venía de antes de otro sitio donde habíamos trabajado. ¿Para qué funcionó esto? Primero, para que no solo en el equipo se supiera cuántos incidentes teníamos a diario o semanalmente, sino que se supiera en management, que hubiera visualización de realmente cuánto tiempo estábamos usando en resolver estas cosas. Y además, documentando los pasos que seguíamos para solucionarla, la incidencia, íbamos viendo patrones. Empezamos a ver patrones de cosas que pasaban toda la semana, de patrones que teníamos para resolverlas nosotros, como entrando a servidores, reiniciando sin mirar más nada. Patrones de días específicos que fallaba porque estaba corriendo a la misma vez que otro proceso, que no sé qué. Entonces empezamos a detectar estas cosas, empezamos a visualizar problemas reales y empezamos a solucionarlos porque ya nos cansamos de estar haciendo eso cada vez más y cada vez más. Pero lo único que hicimos al principio fue visualizar el problema. Y a partir de ahí solo el equipo se dio cuenta del tiempo que estaban perdiendo en eso. Bueno, algunos tips para el tema de los incident reports y de monitorización. Sobre todo resaltar que sean blameless. Es decir, que realmente la causa del problema no es una persona, no es un equipo, a veces ni siquiera el equipo. Es decir, la causa del problema puede ir más allá a nivel de compañía y de todo. Lo importante es, y esto lo creamos un poco con toda esta, abriendo estas puertas al feedback, como decía anteriormente, que la gente tenga que la gente sienta confianza en que puede decir dónde realmente está el problema al nivel que sea. Porque saben y tienen la confianza psicológica que no les va a pasar nada. Que al contrario, lo agradecemos que digan los problemas que hay para resolverlos. A día de hoy, esto ha evolucionado a que ya tenemos en este equipo ingenieros on-call. On-call no las 24 horas del día, pero on-call mientras están en la oficina. Tenemos un ingeniero a la semana que está on-call y ese es responsable de crear todas estas cosas. No es perfecto todavía y no logramos tener ese on-call en ese momento, pero a día de hoy ha evolucionado hasta ahí. Brevemente, aquí quería hablar solamente, por ejemplo, del primer punto, del Working Process Limit. Es decir, empezamos a limitar la cantidad de trabajo que teníamos in progress y esto nos dio sobre todo dos ventajas. Una, empezamos de nuevo a detectar los bottlenecks. Es decir, es una forma de empezar a detectar bottlenecks en nuestro pipeline de trabajo. Es decir, era una lucha diaria porque la gente, nosotros creemos que somos como las computadoras, que podemos hacer multitasking y que es incluso más eficiente. Pero si lo miramos de otra forma, es decir, el garantizar, el priorizar de que esa tarea vaya hasta DON antes de abrir cualquier otra, te da una medida de cuán difícil es hacer eso sin que te encuentres impedimento, sin que te encuentres que está bloqueado porque dependes de aquí, de allá. Y eso es lo que queríamos detectar. Y eso fue una de las cosas que más trabajo nos costó, porque la gente iba enseguida que tenía un impedimento, iba y abría una tarea. Hasta que llegamos al punto de que había un impedimento y la gente decía, estoy parado pero no voy a abrir nada. Hay que resolver esto, ¿alguien me ayuda? ¿A quién hay que llamar? Eso por un lado, detectar bottlenecks y realmente resolver lo que nos frenaba el throughput de nuestros tickets. Y lo otro fue otra forma de forzar un poco a trabajar en parejas. Es decir, yo puse los WIP limits muy bajitos
para forzar a la gente de que no pudiera estar 5 tickets, 4 tickets abiertos a la misma vez. Es decir, tenía que haber 2 o 3 tickets, con lo cual en un equipo de 5 personas, al menos habían 4 personas haciendo pair programming. Esto es un poco relacionado con lo que decía antes, un poco las encuestas one-on-ones. Me lo voy a saltar un poquito. Vamos a ver qué obtuvimos a partir de esto. Entregamos el producto a tiempo. Es decir, esto estaba planificado para que durara unos 3 meses por cuestiones de conversaciones con el cliente que necesitaba validar en un tiempo específico. Terminamos mucho antes. El equipo estaba súper motivado. Había una conciencia de por qué era importante hacer test, por qué era importante ciertas buenas prácticas que empezamos a hacer dentro del equipo. Desplegábamos cuando queríamos. Había no solo confianza en producción, sino que entendíamos qué había en producción. Entendíamos la diferencia entre esta área del producto con la que había antes de hoteles y entendieron de que si seguíamos con la otra parte de hoteles como estaba, pues no podíamos crecer más. Es decir, si llegaba una cadena de hoteles de no sé cuántos hoteles, moríamos de éxito con lo que teníamos en ese momento. Entonces, haciendo este pequeño cambio, la gente vio que había otra forma de trabajar. La gente entendió que necesitábamos acercarnos a producción, que producción es la verdad. Y que estas buenas prácticas, a pesar de que no las puedes aplicar de libro todas, porque tienes que entender cuál funciona en tu contexto y cómo hacerla, pero el tener el conocimiento de todas estas prácticas, pair programming, TDD, que no tiene por qué ser TDD, testing, lo dejo en testing, hacer test, automatizar tus deployments, tener métricas, monitorizar, etcétera, 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 al final lo que te da es parte del producto, aunque no se vea, es parte del producto y es parte de que tú puedas ir más rápido o más lento, evolucionar las cosas de otra manera. Se creó, de aquí destaco lo de la cultura experimental, es decir, cuando ya tú no te preocupas de tener que hacer estos deployments manuales, de tener tantas incidencias, no sabes el tiempo que ganas, no sabes la confianza que tienes y el tiempo que tienes para experimentar, para poner cosas en producción sin que lo vean los usuarios, para tener métricas, para tal. Esto al final lo que está es abriéndote puertas a que haya una cultura experimental dentro del equipo y crea estructura para ello y crea el espacio. La reducción del bug factor, bueno, ya esa gente que sabía esta parte del pipeline y el otro sabía la otra parte del pipeline, no, con esto, a partir del pair programming, a partir de que a lo mejor en las demos una persona que no hubiera trabajado en eso era la que tenía que exponer sobre ese tema, fuimos creando y reduciendo mucho los hilos de conocimiento. Cosas que a lo mejor no funcionaron tan bien o que no nos dimos cuenta de hacer. Por ejemplo, hicimos todo este recorrido sin skills sólidas de infraestructura dentro del equipo. Y esto hace que, bueno, que cuando miras, por ejemplo, estos scripts de Ansible, pues te lloren los ojos. Era una cosa que a lo mejor teníamos que haber pensado. Y es una cosa que os puedo decir que hoy ya se está haciendo con 2 iniciativas que tenemos. Tenemos 2 iniciativas un poco más grandes, más ambiciosas que esta, y por defecto esos 2 equipos van a tener ingenieros de infraestructura. Continuous Integration. Jenkins ya corría cada vez que tal, entendíamos lo que era Jenkins, pero todavía no entendíamos lo que era Continuous Integration. Todas las personas no entendían realmente de que tener 3 días un branch abierto sin mezclar a master, ¿qué desventajas tenía eso? Todavía no lo habían interiorizado muy bien. Con respecto a esto, ¿qué ha pasado desde aquel entonces a hoy? Pues hemos tenido un par de proyectos a lo mejor que han estado haciendo Tron-Based Development.
¿Eso significa que estamos preparados para hacer Trust Based Development en todos sitios? No. Significa que la gente ha evolucionado un poco y se ha abierto un poco la mente y ha entendido que Continuous Integration no es tener un Jenkins ahí. Continuous Integration es que tu código vaya lo más rápido posible a master, si en caso de que master sea la verdad. Y que de master vaya a producción y ya está. Y obtienes el feedback de ahí. Otra cosa un poco más relacionada con el tema de datos es nuestro amigo Spark, que no pone más que problemas si quieres hacer testing. Va extremadamente lento, si no puedes meter muchos datos y tal. Bueno, en fin, tiene una complejidad y realmente yo, y esto es una opinión, la sensación que me dio después de terminar este proyecto es que no, y no lo hemos encontrado todavía, no hemos encontrado realmente el punto dulce de tener, en cuánto testing hacer usando Spark o no. En temas de si quieres que tu build vaya rápida, si quieres que tener cobertura. No lo hemos encontrado todavía. No pudimos quitar esta diferencia, no la pudimos quitar. Si nuestros deployments seguían siendo una release. Eso a día de hoy, en algunos proyectos, no es así. Pero en ese momento, para ese proyecto, no lo pudimos quitar. Y está bien, no lo puedes resolver todo. Al menos lo pusimos automatizado, no teníamos que entrar nosotros a hacerlo, pero los despliegues seguían siendo release. No podías, no teníamos interiorizado de que pudieras hacer feature toggles o hacer A/B testing, etcétera, etcétera. Los logs, madre mía. Cada proyecto tenía una estructura de logs diferente. No estaban centralizados, estaban ahí en el clúster de Hadoop, pero tú tenías que entrar, adivinar cuál era la aplicación que estaba corriendo de Hadoop más Reduce y mirar los logs y tal. Un poco locuras. Logramos lanzar una iniciativa, ya no solo a nivel de equipo, a nivel de compañía, y están todavía trabajando en ello, pero queda mucho por hacer. ¿Por qué 0.1? Es decir, la charla se llama Data MOps de 0 a 0.1. Pues básicamente, por estas cosas que les digo que no logramos resolver, por otras cosas que quedan por hacer, aquí os pongo una lista. No voy a entrar mucho en detalle, pero hay muchas cosas que todavía nos alejan de, primero, tener una conversación más directa con operaciones, de tener una monitorización buena, un continuous delivery bueno. Y hablo de esto pensando en ese equipo. Si queremos llegar de 0 a 1, hay que pensar de que esto está interiorizado a nivel de toda ingeniería o a nivel de toda la compañía. Entonces, por eso es el 0.1, porque allí la meta está un poco lejos y es verdad que a veces quieres tirar la toalla porque hay unas semanas que das un paso adelante y la siguiente semana das 3 pasos atrás. Pero después de este proyecto realmente te sientes con la satisfacción de que la gente piensa diferente. Y luego hay una cosa que comentábamos mucho en Demotion, a lo mejor con algunos compañeros de Demotion, es este equipo realmente no era un equipo XP, pero sí que hacíamos algunas prácticas de XP. De hecho, ellos entendieron lo que es XP, aunque no lo practicáramos. ¿Y qué pasó? Que este equipo a lo mejor hay algunas personas ahora que están en otros equipos de la compañía. Y hay gente que dice, esto es lo peor que te puede pasar. No, eso es lo mejor que te puede pasar. Porque lo que va a pasar es que estás contagiando a tu compañía con el XP coronavirus y es lo mejor, en mi opinión, que puede pasar. Que esa gente, habiendo experimentado esto, vayan y empiecen a cambiar. Y eso está pasando en la compañía y es algo bueno. Pero queda muchísimo por mejorar. ¿Algunas referencias que recomiendo leer si estáis en esta situación y si no estáis también? Y ya está. Era un poco lo que quería contarles.
¿Preguntas? No sé si tenemos tiempo a preguntas. Sí, hay 5 minutillos. Hay gente con micrófono, si alguien quiere preguntar algo. Aquí. Hola. Sí. Probando. Hay que encender el micro, creo. Debajo. ¿Se escucha? Ah, no me oía. Sí, ahora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por tu charla. Me gustaba mucho la distinción que has hecho entre el qué y el cómo, y que el Product Manager no se metiera en el cómo. Lo que quería consultarte es si después de este proceso por el que pasó ese equipo, donde maduraron mucho y bueno, aprendieron un montón de prácticas, si en el estado actual llegaron a tener algún tipo de influencia los miembros distintos al Product Manager sobre el propio qué, en el sentido de bueno, poder ofrecer opciones, alternativas, soluciones diferentes, incluso cambiar la propia definición de lo que se quería conseguir en base a feedback de producción o en base a su conocimiento sobre la solución existente. Sí. Al principio no, nada. Al principio cero. Ya según pasó el tiempo, sí. Sí empezó a haber influencia y porque la gente empezó a entender el negocio. Es decir, la gente no entendía qué impacto tenía eso. Solo a lo mejor es que llevaba 2 años en la empresa o el mismo Product Manager. Entonces, el resto del equipo, al crear ese lenguaje de negocio forzado en las demos, a que el mismo Product Manager empezaran a hablar en lenguaje de negocio, la gente empezó a entender y empezó a entender que lo que hacía aquí, qué impacto tenía allí. Entonces, en las sesiones de planificación, ya la conversación, es decir, venía el Product Manager con una propuesta y abría la puerta a opiniones. Entonces sí, al final hubo de eso, pero también hubo, es decir, no era que el cómo lo definía solo el equipo, es decir, cuando digo que lo definía el equipo, incluye al Product Manager. El Product Manager, por ejemplo, en este tipo de productos, tiene que saber un poco la parte técnica, es un producto bastante técnico, y él también tenía voz ahí. Entonces había voz de un sitio a otro. O sea que al final ambas direcciones. el Product Manager llegó a estar considerado parte del equipo, ¿no? Que muchas veces se le ve como alguien un poco más externo o incluso proxy. Sí, sí. En este caso, bueno, el Product Manager tenía otras responsabilidades y no estaba no era solo el único proyecto que llevaba, pero sí, lo consideramos parte del equipo. Genial, gracias. ¿Da para otra pregunta más? Buenas, sí. Has comentado y me parecía súper interesante, aunque luego no has ahondado, el Trunk-Based Development y las iniciativas que hay para eliminar las pull requests, a ver si lo habías implementado, qué ideas tienes y cómo se maneja normalmente la revisión del resto del equipo cuando no todo el mundo ha hecho pair programming o el equipo son más de 2. Sí, en el contexto que cuento de la historia no llegamos a hacer nunca Trunk-Based Development. Es decir, Trunk-Based Development lo hemos probado más recientemente con otro proyecto que también hicimos desde cero. ¿Y cómo lo hicimos? Pues bueno, primero, era opcional. Lo primero es que era opcional y solo podías ir a Master, por ejemplo, si habías hecho pair programming. Si habías hecho pair programming, podías ir a Master y de Master ya iba automáticamente a producción. Entonces, tienes que tener muy buena cobertura de test. Recomiendo y tienes que hacer, yo creo, pair programming. Y muchas veces lo que hacíamos, porque Trunk-Based Development no significa que trabajes sobre Master, significa que puedes tener branches de muy corta duración. Muchas veces cuando lo que estábamos evolucionando era un poco complejo y las dos personas que estaban haciéndolo querían un feedback, creaban una pull request, la mezclaban, eso se iba a producción, pero estaba ahí para una revisión futura de otro miembro del equipo por si tenía una diferente opinión. Entonces, esto lo he hecho así y funciona, pero estoy casi seguro que deberíamos considerar esta y esta otra opción. Lo ponías ahí en la pull request
Se mezclaba la pull request, eso no se quedaba abierto, eso sí a producción, pero tenías la oportunidad de que otro te lo revisara. Luego, feature toggles, es decir, pensar que cada línea de código que tú pones tiene que ser posible que esté en producción. Cada línea de código. Por tanto, tienes que pensar mucho en qué impacto tiene eso y que eso tiene que poder correr ahora mismo en producción. Tú tienes que ser capaz de que con cualquier commit eso esté en producción. Entonces, Feature Toggle es una herramienta que te ayuda mucho. Es decir, esto voy a ir haciéndolo, pero solo lo veo yo aquí. O no se ve en ningún lado. Y lo vas evolucionando, lo vas dejando sin hacer, pero el código está en producción. Y eso te lleva a esa diferencia entre desplegar y hacer release. Es decir, tu código siempre va a estar en producción. Entonces, no sé si te respondo. Pues muchas gracias. Bueno, espera. Genial, muchas gracias. Y esto es un detalle de la organización que